En los primeros días de la Guerra Fría, en el año 1954, el mundo se encontraba al borde del abismo. Después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, los países más poderosos del planeta no solo estaban reconstruyendo sus naciones, sino también apuntalando sus fuerzas militares para evitar que cualquier otra guerra destruyera lo que quedaba. Sin embargo, esta vez no se trataba de conflictos convencionales, sino de una guerra en la que las bombas atómicas se habían convertido en las principales armas de disuasión, y el futuro de la humanidad pendía de un hilo invisible, en manos de quienes controlaban la tecnología nuclear. La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética había comenzado poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, pero en 1954 alcanzaba una de sus etapas más tensas. Ambos países se veían como los custodios del futuro del planeta, compitiendo por la supremacía ideológica, política y militar. En este contexto, las armas nucleares se habían convertido en un símbolo de poder, pero también en una amenaza constante de aniquilación mutua. Si bien las potencias mundiales estaban centradas en el desarrollo de tecnologías para defenderse de su enemigo, lo que nadie esperaba era que alguien dentro de los propios Estados Unidos tuviera la idea de crear una arma tan poderosa que no solo pondría en jaque a la Unión Soviética, sino que podría arrastrar al planeta entero hacia la extinción. En medio de todo esto, en Washington, D.C., un grupo selecto de científicos y militares se reunió para tratar de avanzar en el campo de la energía atómica. El Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica era un organismo que reunía a los más brillantes pensadores de la ciencia en los Estados Unidos, todos ellos con la tarea de superar a sus rivales soviéticos en lo que respectaba al poder nuclear. El comité no solo evaluaba la viabilidad de las armas nucleares, sino también sus efectos a largo plazo en la seguridad global. El ambiente en la sala de reuniones estaba cargado de tensión cuando uno de los científicos más influyentes del momento, Edward Teller, se levantó para hacer una propuesta que cambiaría la historia. Teller, un físico húngaro-estadounidense, había sido una pieza clave en el desarrollo de la bomba atómica durante el Proyecto Manhattan, y su participación en la creación de armas nucleares lo había colocado en una posición única, tanto como visionario como controvertido. Sin embargo, su propuesta en 1954 no era una más dentro del desarrollo de armas nucleares. Lo que Teller traía consigo era algo que superaba los límites de la imaginación, algo que cambiaría la naturaleza misma de la guerra nuclear. Teller presentó su idea con una calma inquietante, explicando que su nuevo diseño no solo se trataba de una bomba más potente, sino de una bomba que pondría fin a todas las bombas. Esta, según sus palabras, sería la última arma que la humanidad necesitaría desarrollar. El Proyecto Sundial, como él lo bautizó, no era simplemente una versión mejorada de las bombas nucleares existentes. Era una superbomba que haría que las bombas de hidrógeno que Estados Unidos y la Unión Soviética ya habían comenzado a experimentar fueran diminutas en comparación. En ese momento, la sala quedó en silencio. Los miembros del Comité Asesor General miraban a Teller, expectantes, mientras él describía la magnitud de lo que había concebido. La bomba que propuso Teller tenía un poder destructivo de 10 gigatones, una cifra que hasta ese momento resultaba inimaginable. Para ponerlo en perspectiva, Teller describió que la explosión de su bomba sería 50.000 veces más poderosa que la que cayó sobre Nagasaki en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Si hasta ese momento las bombas nucleares se habían utilizado como una forma de disuasión, esta nueva arma no solo aniquilaría a la nación enemiga, sino que acabaría con el mundo entero. La teoría detrás de esta bomba era tan devastadora que nadie estaba seguro de sus consecuencias exactas, pero una cosa estaba clara: el poder de destrucción sería total. Lo más perturbador de la propuesta era el hecho de que la bomba no necesitaría ser lanzada desde un avión ni disparada desde un submarino como se había hecho tradicionalmente. Teller explicó que el diseño de esta bomba no solo era más grande, sino más independiente, más autónomo en su capacidad de generar una explosión masiva. La bomba sería lo suficientemente grande como para ser detonada en el suelo estadounidense, un concepto que dejó a los miembros del comité completamente perplejos. ¿Cómo podría una nación siquiera imaginarse en una situación donde se contemplara el uso de una arma tan apocalíptica? Lo que Teller no dijo, pero que quedó claro en las mentes de los asistentes, es que el Proyecto Sundial
no solo era una amenaza para el enemigo, sino también una amenaza para la propia humanidad. La explosión de una bomba como la que Teller describió tendría consecuencias que trascenderían las fronteras nacionales. Sería una explosión que transformaría al planeta en un lugar inhabitable, un mundo desolado, donde la vida humana sería prácticamente extinguida por la radiación, las temperaturas extremas y el caos global. La idea de Teller no era solo lanzar un mensaje de poder a la Unión Soviética, sino también poner en evidencia la fragilidad del equilibrio nuclear. Si existía una bomba lo suficientemente grande como para destruir el mundo, el único resultado posible de la Guerra Fría sería la aniquilación mutua. Este sería el último paso en una escalera de terror que había comenzado con la creación de la primera bomba atómica. A pesar de la magnitud de lo que Teller proponía, los miembros del comité no podían ignorar la posibilidad de que tal poder de destrucción definitiva fuera en realidad el siguiente paso lógico en la evolución de las armas nucleares. En su mente, la creación de una bomba como el Proyecto Sundial aseguraría que Estados Unidos no solo estuviera a la par con la Unión Soviética, sino que se colocaría por encima de cualquier posible amenaza, aunque esto significara que el planeta entero pagaría el precio. La Guerra Fría, que en muchos sentidos ya había alcanzado un punto de no retorno, parecía estar a punto de alcanzar su culminación apoteósica. Pero esa noche, en la sala de reuniones del comité, lo que se discutió no fue solo el futuro de las relaciones internacionales, sino el futuro de la propia civilización. Sin embargo, lo que Teller no sabía era que su propuesta, aunque absolutamente devastadora, nunca sería completamente aceptada. Pero la historia del Proyecto Sundial ya había comenzado. Edward Teller, con su estilo calmado y metódico, continuó detallando las características de su creación con la misma seguridad que había demostrado durante su carrera científica. La bomba que proponía, el Proyecto Sundial, no era simplemente una mejora de lo que ya existía, sino un salto cuantitativo y cualitativo en la capacidad destructiva. Mientras los miembros del comité escuchaban con creciente asombro, Teller desglosó la magnitud de su propuesta, una bomba que dejaría atrás a todas las armas nucleares anteriores, tanto en poder como en alcance. La bomba que Teller proponía no solo sería más grande que cualquier otra, tendría un poder tan masivo que transformaría por completo el escenario de la guerra nuclear. Su diseño no requeriría de un avión para ser lanzada ni de un submarino para ser transportada. La idea detrás de esta bomba era que, debido a su tamaño y la magnitud de su destrucción, la detonación ocurriría en tierra, directamente en el suelo estadounidense. Esta sería la característica más perturbadora. No era solo una bomba destinada a destruir al enemigo, sino una que destruiría la humanidad misma, sin importar de qué lado se estuviera. Teller explicó que el Proyecto Sundial sería una explosión nuclear de 10 gigatones, lo que equivaldría a una fuerza 50.000 veces más potente que la bomba que fue lanzada sobre Nagasaki en 1945, en el cierre de la Segunda Guerra Mundial. Pero este poder no solo era un número que sonaba aterrador. La magnitud de la explosión significaba que su efecto se extendería mucho más allá de lo que cualquier persona pudiera imaginar. Este no sería un impacto local, sería un desastre global, una devastación total e irreversible. Si la explosión de una bomba de esta magnitud ocurriera, toda la vida en su radio de acción sería instantáneamente eliminada. Las temperaturas en el centro de la detonación alcanzarían niveles tan altos que todo se quemaría. Las personas cercanas al epicentro morirían al instante, pero no solo ellos. La onda expansiva recorrería kilómetros, derrumbando edificios, desintegrando infraestructuras y causando estragos de manera incontrolable. Pero Teller sabía que este no sería el final de la destrucción. A continuación, explicó que la radiación que se liberaría de esta explosión sería tan letal que no solo mataría a todos los seres humanos dentro de su alcance inmediato, sino que también contaminaría el planeta entero. La radioactividad no se detendría en las fronteras, sino que se esparciría por el aire y el agua, afectando a todas las criaturas vivas en el planeta. Las condiciones climáticas se verían alteradas de manera drástica. Las temperaturas globales caerían rápidamente debido al polvo y los escombros que oscurecerían la atmósfera, causando un invierno nuclear que dificultaría la supervivencia. Las cosechas se marchitarían, el agua potable sería inalcanzable y la radiación se extendería por años, condenando a los sobrevivientes a una vida sin futuro.
Teller no se detuvo ahí. También habló de los efectos a largo plazo. La destrucción ecológica sería masiva. Las especies animales que sobrevivieran al impacto inicial de la explosión tendrían dificultades para adaptarse a un ambiente completamente alterado por la radiación. Los ecosistemas colapsarían y la Tierra, tal como la conocemos, se transformaría en un lugar inhabitable. Para Teller, este escenario no era una especulación. Era el resultado inevitable de una guerra nuclear sin control, y lo que él proponía era la creación de la bomba que pondría fin a todo. La ambición de Teller no era solo diseñar una bomba más potente. Lo que él quería era acabar con cualquier posibilidad de guerra nuclear. En su mente, el proyecto Sundial no era solo una forma de ganar la Guerra Fría, sino una herramienta para garantizar que ninguna nación, ni la Unión Soviética ni los Estados Unidos, pudieran utilizar una bomba nuclear sin considerar la devastación total que generaría. Teller vio en la creación de esta bomba no solo el poder de destruir, sino también el poder de detener la guerra de manera definitiva. Sin embargo, la pregunta persistía en la mente de los miembros del comité. ¿Era posible que Estados Unidos estuviera dispuesto a construir y utilizar una arma con tan desmesurada capacidad destructiva? La respuesta que Teller ofreció era escalofriante. Si existiera una bomba como el proyecto Sundial, las superpotencias nunca se atreverían a usarla, porque la consecuencia sería la aniquilación total de la humanidad. El simple hecho de tener una bomba de tal magnitud sería suficiente para disuadir a cualquier nación de ir a la guerra. En su visión, este poder de destrucción garantizaría la paz, aunque a costa de poner en peligro la supervivencia misma. Los miembros del comité estaban profundamente divididos. Por un lado, Teller les hablaba con la seguridad de quien cree en su proyecto de forma incuestionable, pero por otro lado, estaban enfrentando la posibilidad de crear una arma de destrucción tan devastadora que el simple acto de poseerla cambiaría para siempre la naturaleza de la guerra. ¿Deberían seguir adelante con un proyecto que podría acabar con la vida en la Tierra? El dilema era monumental. A pesar de la magnitud de lo que Teller proponía, él era firme en su creencia de que el proyecto Sundial no solo era una opción viable, sino que era la única opción para asegurar la superioridad de Estados Unidos en la Guerra Fría. Sin embargo, los miembros del comité no podían dejar de pensar que, aunque Teller lo veía como una herramienta de disuasión, lo que realmente estaba proponiendo era la creación de un instrumento para acabar con todo. La propuesta de Teller, aunque nunca fue construida, dejó una marca indeleble en la historia de la Guerra Fría y en la evolución de la tecnología nuclear. Aunque el proyecto Sundial nunca llegó a materializarse, el simple hecho de que una persona tuviera la capacidad de pensar en algo tan apocalíptico fue suficiente para cambiar para siempre la forma en que el mundo veía el poder nuclear. La amenaza de la destrucción total se convirtió en un recordatorio constante de lo cerca que estuvo la humanidad de cruzar una línea que, si se hubiera traspasado, habría significado el fin de la civilización tal como la conocemos. Edward Teller fue un hombre de ciencia, pero su pasión por el conocimiento estaba profundamente entrelazada con un deseo de poder. A lo largo de su carrera, Teller se dedicó a la creación de armas nucleares que cambiarían la naturaleza misma de la guerra. Sin embargo, mientras la mayoría de sus colegas se centraban en los avances científicos por el bien del progreso humano, Teller adoptó una visión diferente. Para él, la ciencia era una herramienta para asegurar la supremacía de su país, incluso si eso significaba crear armas de destrucción masiva que pondrían en riesgo la supervivencia de toda la humanidad. Su historia comenzó en el Proyecto Manhattan, donde se le asignó la tarea de contribuir al desarrollo de la bomba atómica, la primera arma nuclear de la historia. Junto a J. Robert Oppenheimer y otros científicos, Teller fue clave en la creación de una de las armas más poderosas jamás imaginadas. Sin embargo, mientras algunos de sus colegas, como Oppenheimer, se sintieron culpables por el poder destructivo de lo que habían creado, Teller no mostró remordimientos. En lugar de sentir el peso de la responsabilidad, vio el poder de la bomba como un trampolín para algo aún más grande. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la conclusión de los trabajos sobre la bomba atómica, Teller comenzó a trabajar en la idea de una bomba aún más destructiva, la bomba de hidrógeno, también conocida como bomba termonuclear.
La fusión nuclear detrás de esta bomba es un proceso mucho más eficiente que la fisión nuclear utilizada en la bomba atómica, lo que significa que la bomba de hidrógeno tenía el potencial de liberar una cantidad de energía exponencialmente mayor. Para Teller, crear la bomba de hidrógeno no solo era un avance científico, sino una necesidad estratégica para asegurar que Estados Unidos mantuviera su dominio militar frente a la Unión Soviética. El impulso de Teller por crear una bomba más poderosa que las anteriores le valió una gran controversia. Mientras científicos como Oppenheimer se oponían al desarrollo de armas nucleares más destructivas, Teller defendió con vehemencia la creación de la bomba de hidrógeno. Argumentaba que, para mantener la superioridad frente a la Unión Soviética, Estados Unidos necesitaba tener la capacidad de destruir a su enemigo de manera absoluta, incluso si eso implicaba el riesgo de una guerra nuclear total. El proceso de fusión nuclear que Teller propuso se basaba en el mismo principio que alimenta el Sol, y esta nueva arma tenía el potencial de liberar una energía sin precedentes, mucho mayor que la de las bombas atómicas lanzadas sobre Japón. En 1950, el presidente Harry Truman aprobó finalmente la creación de la bomba de hidrógeno y Teller se convirtió en uno de los principales defensores de su desarrollo. La creación de la bomba de hidrógeno fue el culmen de la obsesión de Teller con el poder nuclear y fue un triunfo tanto científico como político. Pero, a pesar de su éxito, Teller no se detuvo allí. Para él, las bombas de hidrógeno eran solo el primer paso y su impulso por crear armas aún más poderosas continuó. Fue en este contexto que Teller comenzó a trabajar en su idea más aterradora, el Proyecto Sundial. A pesar de la devastación de las bombas de hidrógeno, Teller pensaba que aún había un largo camino por recorrer en la creación de armas nucleares. El Proyecto Sundial no era solo una versión mejorada de la bomba de hidrógeno, no. Lo que Teller proponía era una bomba 10 veces más poderosa, una bomba cuyo poder destructivo era tan colosal que podría terminar no solo con la Guerra Fría, sino con toda la vida en el planeta. Esta bomba sería tan grande que no podría ser lanzada desde un avión ni desde un submarino. Su detonación no se llevaría a cabo en el aire, como las bombas tradicionales, sino en el suelo mismo de Estados Unidos, algo completamente inédito en la historia de la guerra nuclear. Teller creía que una bomba de tal magnitud garantizaría la supremacía nuclear de Estados Unidos para siempre, ya que nadie podría desafiar el poder de una arma capaz de destruir al mundo entero. El impacto de una bomba de 10 gigatones sería absolutamente catastrófico. A 800 kilómetros de distancia de la explosión, el calor alcanzaría temperaturas tan altas que cualquier ser vivo sería incinerado. A medida que la onda expansiva recorría el planeta, la destrucción total sería inevitable. Las ciudades se desintegrarían, los edificios y las infraestructuras colapsarían bajo la magnitud de la explosión y las personas morirían en cuestión de segundos. Pero lo que realmente aterraba a los científicos presentes en la sala era que el daño no se limitaría al impacto inmediato. La radiación liberada por la explosión se esparciría por toda la atmósfera, creando un cinturón de radiación que cubriría todo el planeta. El aire, el agua y la tierra serían irradiados, lo que haría imposible la vida tal como la conocemos. Teller explicó que una vez detonada, la bomba no solo destruiría el paisaje, sino que alteraría de manera irreversible el clima global. El invierno nuclear sería un fenómeno devastador, en el cual la atmósfera se llenaría de partículas radiactivas, oscureciendo el sol y provocando una caída drástica de las temperaturas en todo el planeta. Las plantas dejarían de crecer, los animales morirían, y el ser humano se vería condenado a vivir en un mundo helado y sin recursos. A pesar de la magnitud aterradora de la propuesta de Teller, él se mostró convencido de que el Proyecto Sundial no solo era una medida defensiva, sino una estrategia de disuasión definitiva. Según él, si el mundo sabía que existía una bomba tan poderosa, nadie se atrevería a iniciar un conflicto nuclear. La sola amenaza de la existencia de esta bomba garantizaría la paz, ya que los países sabrían que cualquier guerra nuclear resultaría en la destrucción mutua asegurada. El Proyecto Sundial representaba el colmo de la arrogancia científica de Teller. Mientras los miembros del comité trataban de procesar la magnitud de su propuesta, Teller seguía convencido de que su visión era la única forma de garantizar la seguridad mundial. Aunque la creación de tal arma nunca se materializó,
Su propuesta dejó una huella imborrable en la historia de la Guerra Fría, demostrando lo lejos que algunos científicos estaban dispuestos a llegar para proteger a su nación, incluso a costa de la supervivencia misma del planeta. Teller, sin embargo, no veía límites en su obsesión por crear la bomba perfecta, una que no solo sería más poderosa, sino que rompería todas las reglas de la guerra nuclear. Esta obsesión por alcanzar lo que él veía como el poder absoluto lo colocó en un territorio moralmente ambiguo, donde la ciencia y la ética se encontraban en una delgada línea. Mientras sus colegas debatían el uso de la ciencia para el bien, Teller veía la ciencia como la última herramienta para garantizar el control y el dominio. Sin duda, el proyecto Sundial fue el culmen de esta obsesión, una que jamás debería haberse concretado, pero que dejó claro el poder destructivo de la que la humanidad era capaz. El proyecto Sundial representaba un salto tan grande en el poder destructivo que muchos de los que escucharon la propuesta de Teller no podían procesar la magnitud de lo que tenía entre manos. Aunque nunca llegó a materializarse, la mera existencia de esta idea dejó una marca indeleble en el pensamiento estratégico y en la manera en que las superpotencias veían el futuro de la guerra nuclear. Si algo quedó claro durante esa reunión secreta, era que Teller no solo estaba jugando con la física y la química, estaba modificando el equilibrio global de poder. El Comité Asesor General de la Comisión de Energía Atómica, que había sido creado para evaluar y supervisar el desarrollo de armas nucleares, se encontraba ahora ante una nueva realidad. Un arma de destrucción masiva que no solo pondría en riesgo a sus enemigos, sino que podría arrasar con todo el planeta. En la mente de Teller, esta bomba no solo era una pieza más en la carrera armamentista, sino un instrumento de garantía. La visión de Teller era clara. Estados Unidos necesitaba una ventaja nuclear tan abrumadora que la Unión Soviética no pudiera ni imaginar una respuesta viable. El proyecto Sundial era esa ventaja. El enfoque de Teller estaba completamente influenciado por la naturaleza competitiva y paranoica de la Guerra Fría. Desde que la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica en 1949, Estados Unidos había estado en una carrera constante para mantener su supremacía nuclear. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, el miedo a una guerra nuclear total comenzaba a ser más palpable, especialmente cuando ambas superpotencias tenían suficiente poder para destruirse mutuamente. En lugar de una vía diplomática o de una reducción armamentista, Teller veía la solución en aumentar el poder destructivo de las armas nucleares hasta el punto en que cualquier enfrentamiento sería simplemente imposible. Si ambos lados tuvieran algo tan devastador como el proyecto Sundial, el equilibrio se mantendría porque la amenaza de la autodestrucción sería demasiado grande. Sin embargo, este enfoque también revelaba un grave problema estratégico. ¿Cómo se utiliza una arma con tal poder? ¿Qué sentido tiene tener la capacidad de destruir todo si, en el momento de hacerlo, se destruiría a uno mismo? En realidad, la existencia misma de una bomba como el proyecto Sundial ya rompía la lógica de la guerra. ¿Quién usaría un arma que podría destruir el planeta entero? La respuesta, aunque difícil de aceptar, era que el poder absoluto no necesariamente estaba destinado a usarse, sino a ser poseído. Teller sabía que la mera posesión de una bomba tan poderosa podría forzar a la Unión Soviética a rendirse ante la supremacía estadounidense sin necesidad de un solo disparo. Lo que Teller no comprendió, o tal vez no quiso comprender, fue el coste humano y moral de este tipo de poder. A medida que la Guerra Fría avanzaba, las armas nucleares se convirtieron en el eje central de una estrategia de disuasión. La idea de una guerra nuclear había dejado de ser vista como una opción real y más bien se trataba de un instrumento para prevenir la guerra. Sin embargo, con el proyecto Sundial, Teller no estaba hablando de disuasión, sino de aniquilación total. En su visión, al final de la Guerra Fría nadie podría ganar una guerra nuclear porque todo sería destruido. La paz sería mantenida por la amenaza de una aniquilación inminente, una paz garantizada no por la diplomacia o por los tratados, sino por la simple imposibilidad de continuar existiendo. Por otro lado, el impacto del proyecto Sundial también hubiera tenido consecuencias en la política global en general. Si Estados Unidos hubiera desarrollado un arma tan poderosa, la Guerra Fría podría haber dado paso a un periodo de tensiones aún mayores, pero también a un equilibrio del terror mucho más pronunciado que el que ya existía entre las dos superpotencias.
La idea de que ambos países tuvieran en su poder una bomba capaz de destruir el planeta podría haber llevado a la parálisis política. Ningún gobierno se atrevería a atacar, sabiendo que el precio sería la destrucción total de todo lo que existiera. Pero, al mismo tiempo, esto podría haber incrementado aún más las tensiones internacionales, ya que ninguna de las naciones podría estar completamente segura de la estabilidad del otro. ¿Qué pasaría si un líder más radical tomaba el poder en algún país nuclearmente armado? ¿O si un error de cálculo desencadenaba el fin de todo? La política global en la que Teller estaba pensando no era una de gestión de conflictos, sino de gestión de la destrucción. Su propuesta podía haber llevado al mundo a una situación en la que las relaciones internacionales no se basaran en acuerdos de paz o tratados de no proliferación, sino en una competencia constante por tener el arma más poderosa. El proyecto Sundial, de haber sido construido, no solo habría sido una bomba, sino un símbolo de dominio absoluto. Con una bomba que podía destruir el mundo, Estados Unidos habría sido indiscutiblemente el líder en la Guerra Fría, pero este liderazgo habría sido alcanzado con el precio más alto posible: la total vulnerabilidad humana. Además, la creación del proyecto Sundial habría tenido efectos secundarios muy dañinos para la política interna de Estados Unidos. La sociedad estadounidense ya estaba dividida por los miedos y las tensiones de la Guerra Fría. Las pruebas nucleares, el miedo a la radiación y la constante amenaza de un ataque nuclear no solo afectaban las relaciones internacionales, sino que también provocaban ansiedad y desconfianza dentro del país. Las tensiones aumentaron cuando las pruebas de bombas atómicas a gran escala comenzaron a provocar desastres ecológicos y consecuencias sociales devastadoras en los territorios cercanos. Imagina ahora cómo el proyecto Sundial habría alterado la percepción pública sobre el futuro de la humanidad. ¿Podría la sociedad haber aceptado que el gobierno de su propio país tenía la capacidad de destruir el planeta? ¿Cómo podrían los ciudadanos de Estados Unidos reconciliarse con la idea de que un solo hombre podría tomar la decisión de acabar con todo? En este sentido, la política global que Teller imaginaba era un juego de suma cero, donde la humanidad no ganaba, sino que simplemente sobrevivía por miedo a la total destrucción. Mientras que las superpotencias luchaban por mostrar su supremacía nuclear, el verdadero objetivo no era la construcción de una paz duradera, sino la creación de una paz por la fuerza, donde las armas eran las que determinaban las reglas del juego, no la diplomacia ni el entendimiento mutuo. La influencia de Teller en la política armamentista global es innegable. Si bien el proyecto Sundial nunca pasó de ser una propuesta, sus ideas contribuyeron a una mentalidad que sigue marcando la política nuclear de hoy en día. La competencia por armas de destrucción masiva continúa, aunque ahora se maneja de manera más prudente, a través de acuerdos de desarme y tratados de no proliferación, pero la amenaza sigue allí, en el horizonte, recordándonos que la guerra no solo se lucha con soldados, sino con tecnología capaz de borrar la civilización de la faz de la Tierra. Teller y su proyecto fueron una advertencia. El verdadero poder, en manos de unos pocos, puede cambiar el curso de la historia de manera irreversible. El proyecto Sundial, aunque nunca llegó a materializarse, dejó una marca profunda en la historia de la guerra nuclear y en la manera en que la humanidad entiende el poder destructivo de las armas nucleares. La propuesta de Edward Teller de una bomba de 10 gigatones, con su capacidad de devastar no solo a sus enemigos, sino al mundo entero, obligó al mundo a confrontar una realidad escalofriante. El poder de destruir el planeta entero estaba al alcance de las manos de unos pocos. Aunque la guerra nuclear nunca ocurrió, la sola posibilidad de que existiera una arma de tal magnitud cambió para siempre la forma en que los países manejaban su poder militar y su responsabilidad internacional. El legado del proyecto Sundial no se encuentra solo en las preguntas que dejó sin respuesta, sino en las lecciones que dejó para la humanidad. En primer lugar, el proyecto reveló hasta dónde podría llegar la obsesión por la superioridad armamentística. La Guerra Fría, con su clima de desconfianza mutua, llevó a los científicos y líderes de ambas superpotencias a imaginar armas cada vez más poderosas, con la esperanza de que una amenaza absoluta pudiera evitar el conflicto. La paradoja, por supuesto, es que en lugar de prevenir la guerra, el terror absoluto que una bomba de tal magnitud generaría solo hubiera hecho más difícil la posibilidad de supervivencia.
El proyecto Sundial fue la culminación de esta obsesión por la destrucción masiva y aunque nunca se construyó, su existencia en los documentos de la historia es un recordatorio de cómo la humanidad fue capaz de concebir el fin de la civilización. La carrera nuclear, que comenzó con el desarrollo de la bomba atómica, pasó rápidamente de ser una herramienta de guerra a un mecanismo de disuasión, y más tarde se transformó en una carrera por crear el arma que nunca se usaría. El proyecto Sundial encarna esta transición, un salto de la disuasión hacia la autodestrucción absoluta. Teller había argumentado que la única manera de garantizar que la Guerra Fría no se convirtiera en un conflicto nuclear era tener el poder de destruir todo a cambio de nada. Y, de alguna manera, su propuesta reflejaba la desesperación de un mundo que no sabía cómo detenerse ante la posibilidad de su propia desaparición. Sin embargo, en su propuesta de crear una bomba tan destructiva, Teller también tocó una fibra sensible que sigue resonando hoy en día. El proyecto Sundial no solo plantea preguntas sobre el poder militar, sino también sobre el papel de la ciencia en la guerra. Teller no solo era un científico, era un convencido defensor de la supremacía de Estados Unidos sobre la Unión Soviética, pero su visión de la ciencia como una herramienta al servicio de la guerra y la política fue algo que muchos de sus contemporáneos no compartían. Mientras él insistía en que la creación de la bomba era una forma de asegurar la paz, otros veían el peligro de llevar el poder nuclear a tal extremo. Este debate sobre el uso ético de la ciencia sigue siendo relevante hoy en día, ya que los avances científicos continúan ofreciendo nuevas oportunidades tanto para el bien como para el mal. Lo que es innegable es que la historia del proyecto Sundial revela la inquietante relación entre el progreso científico y el peligro de su mal uso. A pesar de los avances en física, biología y tecnología, la humanidad ha demostrado, una y otra vez, que el conocimiento tiene un doble filo. En manos equivocadas puede dar lugar a armas de destrucción masiva. La historia de Teller es un testimonio de cómo el poder absoluto puede corromper el sentido común y la moral, llevando a algunos de los científicos más brillantes del mundo a imaginar un futuro donde la ciencia se convierte en la fuente del apocalipsis. El proyecto Sundial también destaca una de las grandes contradicciones de la Guerra Fría. Aunque ambos bloques buscaban la supremacía nuclear, ninguno de ellos tenía realmente la intención de usar sus armas nucleares. La disuasión nuclear, basada en la amenaza de destrucción mutua asegurada, había funcionado en cierto modo, pero también había creado un ciclo de miedo constante en el que la amenaza de la aniquilación total se convirtió en una moneda de cambio. La lógica detrás del proyecto Sundial era clara. Si la amenaza de destrucción era lo suficientemente grande, nadie se atrevería a actuar. Pero lo que esta lógica ignoraba era la irracionalidad de la guerra y la posibilidad de que, bajo ciertas condiciones, un error de cálculo o una decisión equivocada pudiera llevar a la humanidad al borde de la desaparición. Los años posteriores a la Guerra Fría y el fin de la carrera armamentista nuclear nos han mostrado que, aunque el miedo a la destrucción nuclear sigue presente, el número de armas nucleares en el mundo ha disminuido. Sin embargo, la capacidad de destrucción sigue siendo colosal. Hoy en día, los arsenales nucleares de países como Estados Unidos y Rusia siguen siendo lo suficientemente poderosos como para acabar con la vida humana tal como la conocemos. Aunque el proyecto Sundial nunca se materializó, las armas nucleares que existen hoy siguen siendo lo suficientemente devastadoras como para llevar a cabo una guerra que acabe con la civilización. El proyecto Sundial también nos invita a reflexionar sobre el futuro de la humanidad. Vivimos en una era en la que los avances tecnológicos continúan acelerándose a un ritmo vertiginoso. En la actualidad, estamos desarrollando tecnologías como la inteligencia artificial, la biotecnología y las armas autónomas, que tienen el potencial de cambiar radicalmente el panorama de la guerra y la paz. ¿Estamos, una vez más, caminando por el filo de la navaja? ¿Estamos dejando que el miedo a la destrucción total controle nuestras decisiones mientras seguimos creando armas que tienen el poder de borrar la vida? Las lecciones del proyecto Sundial siguen siendo relevantes hoy. La ciencia y la tecnología deben ser manejadas con responsabilidad y conciencia ética.
Finalmente, el legado del proyecto Sundial es también un recordatorio de nuestro frágil equilibrio. En la era de las armas nucleares, vivimos con la constante posibilidad de autodestrucción. El proyecto Sundial nunca fue construido, pero su existencia nos recuerda que el poder para destruir siempre ha estado más cerca de lo que pensamos. Nos enseña que, mientras sigamos en esta carrera por crear y perfeccionar el poder nuclear, debemos ser extremadamente cuidadosos con el camino que elegimos, porque una decisión equivocada, un paso más allá, podría llevarnos a un futuro en el que la humanidad ya no exista. Y, en ese futuro, ¿quién sería el responsable? La historia del proyecto Sundial no solo es una lección sobre el pasado, sino también una advertencia para el futuro. El poder absoluto nunca debe ser tomado a la ligera, ni siquiera con las mejores intenciones.